¿verdad? Que en realidad lo que es imagen y preimagen, ustedes lo aprendieron a hacer el año pasado. Lo nuevo aquí es calcular el criterio de la función inversa. Ok, lo que vamos a ver hoy es de la función inversa también, es bastante diferente. Vamos a ver cómo son las gráficas inversas. ¿De acuerdo? Cómo son, vamos a identificar cómo son las gráficas inversas. Entonces, para eso voy a darles un ejemplo. Ok, vamos a ver. Puede ser. Ok, vean esa función f que acabo de hacer ahí, chicos. Es una función lineal, ¿verdad? Eso ustedes también lo tienen que aprender a identificar del año pasado. La función lineal, bueno, es muy fácil porque es una línea, la misma palabra me lo dice, ¿verdad? Una línea recta. La cuadrática era más bien como una curva, una cóncava. Ok, esa función que está ahí es una función f. Yo lo que necesito que aprendamos a identificar es cómo se va a observar la función inversa de esa función. Entonces, vean cómo se va a trabajar, chicos. Esta función lineal interseca al eje X en -3, ¿verdad? Y al eje Y lo intersecan 2. Recordemos que la palabra inversa, o la función inversa, era como al contrario, dijimos la otra vez, ¿verdad? La función inversa es como decir la función contraria, como la función al revés, digamos, de la función original. Entonces, para yo poder graficar la función inversa de esta función, lo que voy a hacer es invertir las intersecciones. ¿Qué significa eso? Si, por ejemplo, esta función interseca al eje X en -3, la inversa va a intersecar más bien al eje Y en -3. O sea, la intersección que tiene en X se va a convertir en la función inversa en una intersección, pero para el eje Y. Entonces, repito una vez más, si la función interseca al eje X en -3, la inversa va a intersecar al eje Y en -3. Entonces, buscamos el -3 en el eje Y, que estaría aproximadamente como por acá. Lo mismo con la intersección de X. Si esta función interseca al eje Y en 2, entonces va a intersecar al eje X en 2, la inversa. Entonces buscamos en el eje X, el 2, estaría aproximadamente por ahí. Y ya teniendo las intersecciones, podemos trazar la función. ¿Ok? Vamos a ver, un segundito para volver a hacer esta línea. Ya teniendo las dos intersecciones, podemos hacer la función. La función azul que ustedes están viendo ahí, en color azul, sería la función inversa. ¿Ok? La función inversa de f. Las intersecciones literalmente se invierten. Es decir, la intersección en X se convierte en intersección en Y de la otra, ¿verdad? La intersección en Y se convierte en intersección de X. O sea, las intersecciones están total y completamente inversas. Estas dos funciones que ustedes están observando ahí son inversas. ¿De acuerdo? Hay otra técnica para saber cuándo dos funciones son inversas y esta otra técnica es trazando una línea diagonal, como esta que yo voy a hacer acá en color rojo, trazando una línea en diagonal y esa línea en diagonal tiene que hacerme una simetría entre esas dos funciones. ¿Qué significa una simetría? Como que tienen que ser iguales. Es decir, lo que tenemos a un lado tiene que verse igual completamente al otro lado de esa línea que uno traza en diagonal. ¿De acuerdo? Es otra técnica para entender cuando dos funciones son inversas. Voy con otro ejemplo, muchachos. Esta parte, simplemente lo que yo busco es que ustedes sepan identificar, digamos, si son o no son inversas. Aquí ya para efectos de prácticas y demás, yo lo que voy a hacer es ponerles gráficos y ustedes van a decirme si son o no son inversas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, veamos esta otra. Eh, Profe, ¿puede poner la anterior para ver cómo le quedó? Que creo que a mí me quedó algo raro. Ah, ok, ok. Ya.
Fue que alargó mal las rectas. Ujú. Sí, al A veces cortarlas. no Muy mal. chocan, a veces no van a chocar acá, ¿verdad? Esas dos se intersecan en este punto acá. Ujú. No van a chocar, puede que se vean ahí. Es más, voy a hacer este ejemplo así. Digamos que tengo una función por acá, interseca el eje X en dos y hace esto. Es como una cuadrática, digamos. ¿Cómo va a quedar la inversa? La inversa, como esta función interseca el eje X en dos, entonces la inversa va a intersecar al eje Y en dos. Uno y dos. Y quedaría como para allá. Entonces, esta es la función f, digamos, la función normal, y esta es la función inversa. O incluso podría ser al revés, no hay ningún problema. Podría ser que esta sea la función f y que la otra sea la inversa, porque esto es recíproco, ¿verdad? Si f es la inversa de f a la menos 1, f a la menos 1 es la inversa de f. Y quiero que vean lo que pasa con la diagonal que les comentaba antes. Si yo trazo acá una diagonal, estas dos gráficas son como un espejo una de la otra. Eso es a lo que quería llegar. Son como un espejo, como un reflejo una de la otra. Es decir, esta línea que yo trazo en diagonal, lo que me hace es como una simetría entre esas dos funciones. O sea, es como un espejo, ¿verdad? Como un espejo entre las dos funciones. Como le dije ahorita a Oscar, esas dos funciones puede que choquen, puede que se crucen entre sí, que se intersequen, como la primera, o puede que no. Perfectamente puede suceder que no se intersequen, no hay ningún problema, siempre y cuando me formen una simetría, ¿verdad? Voy a hacer una más, voy a hacer una gráfica inversa más, y luego vamos a como a identificar, o sea, yo lo voy a poner como gráficas y ustedes van a tener que identificar si son o no son inversas. Listo, por ahí. Ok, otro ejemplo de gráficas inversas. Vamos a ver, puede ser. Algo así. Por ejemplo, les doy esta función f. Entonces, ¿cómo quedaría la inversa? Nos damos cuenta por medio de las intersecciones. Entonces, por ejemplo, esta gráfica interseca el eje X en menos 3. Entonces, la inversa va a intersecar al eje Y en menos 3. O sea, la inversa me quedaría intersecando. Un segundo. La inversa me quedaría intersecando al eje Y en menos 3. Es decir, como acá. Y como interseca el eje Y en 2, entonces la inversa va a intersecar el eje X en 2. Estas gráficas de fijo se van a cruzar. Y si trazamos la línea en medio, tiene que hacerse como un espejo entre ellas. ¿Verdad? Bueno, una línea me quedó un poco diferente a la otra, creo. Voy a ver si la puedo volver a hacer. Más o menos. Tampoco obligatorio que quede tan exacto mientras la idea se entienda, ¿verdad? Se intersecaron esta vez, si se cruzaron, podemos decir que esa es la función f y que esta es la inversa, por ejemplo. Está claro, chicos, identificar cuántas dos gráficas, digamos, son inversas entre sí. Sí. No tan complicado, creo yo. Solamente es identificar. Ustedes no van a tener ni que graficar, ni que nada. Simplemente ver las gráficas e identificar. Otra podría ser como que yo les haga una gráfica y que usted tenga que hacer la otra. O sea, que usted tenga que completar la inversa. Pero si usted sabe, como que yo leo la roja, digamos, en este caso, la gráfica roja, y usted tiene que hacer la verde. Usted tiene que trazar la otra. Pero es fácil porque usted sabe que tiene que formarme como un espejo, ¿verdad? Entonces, con esa idea, usted lo puede trabajar. Ok.
ver si la idea está completamente clara, les voy a poner acá a identificar inversas. Ok, vamos a identificar si estas gráficas son inversas. Entonces, denme un chance para graficarlas y luego yo les voy a preguntar y ustedes me van a decir, sí, sí son inversas o no. No, ¿verdad? No son inversas. Entonces, vamos a ver. Ok, chicos, vamos a ver. Vamos a ir viendo una por una. Ustedes me van a decir cuáles son inversas y cuáles no, ¿verdad? La idea para que sean inversas es básicamente que si yo trazo la diagonal acá, me forme un espejo entre las líneas. Además de eso, para como asegurar de que son inversas, podemos luego observar las intersecciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué me dicen de esta primera? Vean que el -2 y el -2, por ahí. Tenemos también acá el 2 y el 2, es decir, las intersecciones están bien. Al trazar la línea en diagonal, esa línea punteada, como que sí me hacen un espejo. Ok, ¿qué me dicen de esta primera? ¿Son inversas o no son inversas? Me podrían decir. Sí, son inversas. Sí son inversas, claro. Entonces, la primera, en el primer caso, sí son gráficas inversas. em,
Sí son inversas por la diagonal, primero que nada, que trazamos ahí y que se hace un espejo entre ellas. Y además de eso, por las intersecciones. Segunda, Uno se puede dar cuenta solo por esa diagonal, ¿no? ¿cómo? Uno se puede dar cuenta solo por esa diagonal. Sí, sí, casi que con la diagonal se la juegan. O sea, usted traza la diagonal y usted observa si las dos gráficas me hacen como un espejo, ¿verdad? Como un reflejo, digamos, una de la otra. Ok. Ujú. Ok, ahora, en esta otra gráfica, en la segunda, ¿qué me dicen ustedes? ¿Son inversas o no? No, no. No son inversas, correcto. Está medio confusa porque uno la ve y como que sí, ¿verdad? Pero es que, porque se cruzan y esto que hablamos, ¿verdad? Pero es que si usted traza la diagonal acá, ¿no? No me hace un espejo jamás. Jamás me hace un espejo, no me hace el reflejo. Aparte, las intersecciones para nada están bien. Esta interseca en -3, la otra interseca en 3 positivo. No está bien. Estas definitivamente no son inversas. Ok, vamos con estas de abajo. ¿Qué me dicen de la primera gráfica? ¿Son inversas? Sí. Sí. Bueno, si uno traza la diagonal, parece como que sí. Si usted ve las intersecciones, -2, No, parece. no soy diferente por el menos 2. No, el -2 está bien porque esta gráfica interseca en -2 a X y la inversa interseca a -2 en Y, entonces está bien. Pero al final El uno. son inversas. Les voy a decir por qué. Porque vean que hay una que lleva la flechita para el más infinito y otra para el menos infinito. Es decir, estas dos gráficas no están haciendo un espejo perfecto. No se están reflejando completamente. Hay una flecha que va para un lado, otra que va para el otro, y eso hace que las gráficas no sean inversas. ¿De acuerdo? Eso hace que las gráficas no sean inversas. No. Ellas tienen que ir incluso para el mismo lado para que el espejo sea perfecto, si no el reflejo no está completo. Y por último esta, voy a modificar un toque los numeritos porque casi no se ven. A ver cómo le hago. Ok, este es un 1. Este es un 2. Este es un 1. Y este es un 2. ¿Qué me dicen de estas dos gráficas, chicos? ¿Son inversas entre sí o no son inversas entre sí? ¿Qué opinan? Creo que sí. Oscar dice que Padre, sí. Las últimas dos gráficas. pero No, no son del Ok, todo inversas. Las, las intersecciones están bien. 2 con 2, Sí, pero las F no. seguro. Uno dice -1 y el otro no dice nada. Ah, pero eso no tiene nada que ver, ese es el nombre de las gráficas. Yo lo que ocupo ver son las gráficas. El nombre no tiene nada que ver. De hecho, una gráfica se tiene que llamar así y la otra tiene que llamar -1 para que sea inversa. Entonces, en esa parte no afecta. Chicos, sí, sí son inversas estas. Si ustedes ven el reflejo o el espejo que hacen ellas dos al atravesar la línea diagonal, es perfecto. El espejo es completamente simétrico. Entonces, eso quiere decir que esas dos gráficas sí son inversas. Las flechillas incluso van, digamos, como hacia la misma dirección, ¿verdad? Van en el mismo sentido, ¿verdad? Formando ahí como el espejo. Entonces, estas últimas gráficas sí son inversas. Muy bien. Esa parte de identificar gráficas inversas es bastante fácil. Y como les digo, va a venir solo de identificar. O sea, ustedes no van a tener que graficar en sí. Tal vez graficar una nada más, pero como que usted grafique las dos funciones, no lo vamos a necesitar. Por ahí estaríamos entonces. ¿Hay alguna pregunta, chicos, de cómo identificar gráficas inversas? Y yo creo que Creo que no, no. pues. Vamos a ver claritos. Ok, eso sería todo por hoy, chicos.
Recuerden hacer las actividades, tanto de mate como de física, y tiempo hasta hoy a las 2 de la tarde. Entonces, para que le pongan bastante. ¿De acuerdo? Bueno, sí, Bien. Ok, chicos, hasta bueno, luego. bueno.